Hablamos del COVID en la República Argentina y los datos que se conocen de las últimas 24 horas. Tenemos esta cifra de 25.495 casos. Mucho más que ayer, pero más o menos los mismos que la semana pasada, ¿no? Sí, en esa meseta altísima. Exactamente, confirmando la meseta, pero en este caso alto. Incluso una baja en el promedio semanal. Lo que sigue muy alto son las muertes, 516 las registradas en las últimas 24 horas. Vamos a la información de algunas provincias de nuestro país. Provincia de Buenos Aires con 12.410 casos. Efectivamente, y en la ciudad de Buenos Aires también una baja respecto de los récords que había tenido. 2.752 los casos en Capital Federal. En la provincia de Córdoba volvió a pasar los 2.000 casos. En esta oportunidad, 2.123 casos. Y vamos a ver la situación en Santa Fe con 2.002 casos. También otra vez alto en la provincia de Santa Fe, que ya fue tomando medidas de restricciones. La provincia de Mendoza, por debajo de los 1.000, allí cerquita, 998 casos nuevos en la provincia de Mendoza. Y vemos ahora lo que tiene que ver con el dato del día, sin lugar a dudas, porque Sí. esto es récord. La cantidad de personas con COVID-19 internadas en terapia intensiva ha llegado en el día de hoy a 5.134 casos. Son personas, no el total de la terapia, sino aquellas personas que están en terapia con coronavirus. El 28 de octubre del año pasado había sido la cifra más alta, con lo cual esto es récord en toda la pandemia. La ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional llega al 68,3% y en el AMBA es del 77,4%. El índice de positividad en los testeos, 29,2%. Eso está diciendo que todavía faltan realizar muchos más testeos, porque lo que establece la Organización Mundial de la Salud es que tiene que estar en alrededor del 10% la positividad para que un país pueda determinar si está testeando de más o si está testeando de menos. Hasta 20% podría ser una cifra considerable, pero ya arriba de 20% de positividad significa que ese país está testeando de menos. En este caso, bueno, por la cantidad de casos que se están viendo, a pesar de que ha crecido la cantidad de testeos que se están haciendo. Y en algunos hospitales particularmente, no es una estadística general, la positividad de los testeos que realizan llega al 34-35% también. Así es, estamos ya comunicados con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Nicolás, muy buenas tardes. Claudio Rigoli y Mariana Verón en Tele9 Central, te saludamos y arrancamos preguntándote lo que se está preguntando seguramente todo el mundo en sus casas. ¿Qué va a pasar a partir de el viernes cuando termine esta cuarentena que había establecido el presidente Alberto Fernández? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, estamos en una situación de todavía muchos casos, si bien por suerte desde que se tomaron las medidas en las últimas semanas hemos logrado primero enlentecer y frenar el aumento de los casos, y ahora ya estamos viendo un par de días con una caída bastante significativa. Bueno, todavía la cantidad de casos que tenemos son muy altos, y en la provincia de Buenos Aires 12.000 casos sigue siendo un número muy grande, así que resulta indispensable que logremos bajar a muchísimo menos la cantidad de casos que tenemos ahora, pensando además que estamos todavía en otoño con temperaturas bastante agradables y esperando que en pocas semanas empiece a hacer mucho más frío. ¿Eso significa, viceministro, que vendrán más medidas para bajar la cantidad de circulación? En principio yo soy de la idea de pensar que es una situación en la cual la restricción de las circulaciones que hemos tomado hasta este momento han tenido una muy buena eficacia, han logrado producir el efecto necesario. Así que pareciera ser que si podemos bajar más la circulación, conseguiremos mejor efecto sanitario, que en este momento es indispensable que lo podamos hacer. Todavía, como tenemos esta delay, digamos, esta demora entre los contagios, las internaciones y las terapias intensivas, la tensión en el sistema de salud es muy alta, hay que reducirla todo lo que se pueda en este momento, pero también hay que bajarla de cara a lo que puede venir después. Así que yo soy de pensar que la medida de reducción de circulación ha nuevamente mostrado ser muy eficaz, pero tenemos que hacerla con fuerza, digamos. Si la medida que tomamos se toma parcialmente, con poca consecuencia, entonces lo que nos puede pasar, que el riesgo que podemos correr, es que se estire mucho más en el tiempo hasta que logremos bajar efectivamente la cantidad de casos.
Ministro, con la situación que hay en las clínicas y hospitales de toda la región del AMBA y en distintos puntos del país también, ayer los especialistas pidieron 72 horas para tomar una definición. Hoy, Nación, Provincia y Ciudad dijeron 48 horas también, coincidiendo todo en el jueves. ¿Puede llegar a variar tanto la situación como para decir no se puede tomar una decisión hoy y empezar a hacer algo que sea positivo lo más temprano posible? ¿O por qué se tiene que esperar esas hoy 48 horas? No, nos encontramos dentro de un marco de normativas ya establecidas. Esto es en términos generales. Pensemos que en el día de la fecha, en la provincia de Buenos Aires, hemos tomado muchas decisiones de muchos distritos del interior que no son el AMBA, que también han reducido su fase y han pasado a fase de mayor cuidado. Nosotros lo hacemos continuamente, no es que esperamos para tomar decisiones, pero en términos de la coordinación con el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, hasta el viernes tenemos un tiempo para tomar una decisión porque hay un DNU vigente. Es prudente seguir evaluando la información porque es cierto que la información de hoy y de ayer tiene un color más interesante, producto también de que ya se tomaron 7 días de la medida más fuerte de restricción empezada antes, hace la semana anterior, y ya empieza a tener un impacto mejor. Y ese impacto para mí lo que está expresando es esta caída de la circulación que expresa el aspecto de la escolaridad y del cierre nocturno completo que se decidió en todo el territorio del AMBA, tiene un resultado concreto y observable en la cantidad de casos. Así que esta es la medicina para esta epidemia en este momento. Así que bueno, está bien tomarse este día de hoy, de mañana, y ya para el jueves tomar la decisión, o al menos aconsejar del área sanitaria la decisión a nuestro presidente, a nuestro gobernador, para poder seguir adelante a partir del viernes. Ministro, viceministro, ¿está de acuerdo con esta posibilidad de la vuelta a clases presenciales? El gobierno nacional lo llama presencialidad administrada, es decir, que por ejemplo vayan los chicos de primaria y no los de secundaria. ¿La provincia está de acuerdo con esa medida o considera que tienen que seguir como hasta ahora con la virtualidad? A mí las medidas en particular, todas me parece que son posiblemente útiles y que tienen consecuencias negativas. La reducción de la presencialidad reduce la circulación, ha mostrado eficacia en eso, también tiene consecuencias respecto del proceso educativo y social y de los chicos en particular y en general. ¿Qué se va a hacer con eso? Lo que yo creo es que lo que no tenemos que hacer es boicotear las medidas que funcionan. Tenemos que reducir la circulación de la población porque vemos que tienen resultados y estamos en muchísimos casos. Tener 25.000 casos en el país, 12.000 casos en la provincia de Buenos Aires, siguen siendo estándares muy altos para esta epidemia. Tenemos que bajar la cantidad de casos. Si va a ser con restricción de la presencialidad educativa o va a ser con otras medidas de restricción, bueno, evaluémoslo entre todos. Lo que nosotros decimos es bajemos la circulación porque hay que bajar la cantidad de casos. ¿Cuál es para usted, Kreplak, la zona más crítica en este momento en el territorio de la provincia de Buenos Aires con respecto al COVID? Bueno, tenemos quizás dos tipos de zonas muy críticas. El conurbano bonaerense está con las consecuencias de lo que es el epicentro de la epidemia que empezó en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en el sector privado, que tuvo un aumento muy grande y empezó a utilizar clínicas del conurbano. Estas clínicas del conurbano que empezaron a ocuparse, empezaron por personas que habitualmente no utilizaban estas clínicas porque tenían otras prepagas que no usan estas clínicas, trasladó pacientes de las obras sociales al sector público. Hoy el 45% de los internados en las terapias intensivas del sector público tienen obras sociales. Eso es el terreno donde hay mayor complejidad por la cantidad de casos. Tenemos 75% de ocupación, seguimos incrementando la cantidad de camas, pero tiene un límite finito en todos los aspectos posibles, desde los recursos humanos, materiales, etcétera, y no se puede crecer más, hay que reducir la cantidad de casos. Nos sucede en algunos lugares del interior, en la provincia de Buenos Aires, pero también ha pasado en la ola anterior, y lo temo mucho para el resto del país, que tienen sistemas de salud más pequeños y que muy rápidamente se llega a la ocupación total. Así que yo creo que son dos aspectos que tienen algún grado de fragilidad o complicación del sistema. La enorme cantidad de casos que vemos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, y los lugares más alejados con sistemas de salud muy pequeños que con un brote
satura el sistema y logran hacer difícil acceder a la salud. Eso se ha visto en algunas provincias de nuestro país, esperemos que no se vea en esta hora, pero que está preparados también para eso. ¿Cómo está hoy la discusión política? Porque toda la semana pasada fue el debate entre el gobierno nacional, el de la provincia, contra la ciudad de Buenos Aires, la ciudad contra ustedes y contra Nación. ¿Hay acuerdo? ¿Están más cerca del acuerdo o todavía persisten las diferencias para la decisión que ya se tiene que tomar? Yo la verdad que no quiero que esto sea una discusión política. Para nosotros es una discusión de carácter sanitario, estrictamente. El diagnóstico, hemos tenido razón. Sabíamos que se venía un aumento de los casos muy grande, que ese aumento de los casos iba a repercutir en la atención y que iba a poner muy difícil la capacidad del sistema de salud de absorberlo. Estamos en el límite absoluto de la capacidad de atención, en un nivel de estrés y de sobrecarga de trabajo enorme, muy superior a lo que se había visto el año pasado y que está generando dificultades para acceder de la manera adecuada a la terapéutica. Eso es el diagnóstico que tenemos nosotros. No hay campaña política, no hay diferencia política. Acá vamos a dialogar todo lo necesario para que nos pongamos de acuerdo. Yo estoy convencido con esto que si las medidas que tomamos, las tomamos todos juntos, nos ponemos de acuerdo, no intentamos separarnos de las decisiones que se tomen centralmente nuestro presidente, nuestra ministra de Salud, si nos acompañamos en todas las decisiones, la eficacia de esas medidas va a ser mucho mejor, la reducción de los casos va a ser más potente y el tiempo que tienen que durar va a ser más corto. Bien, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Buenas noches.